¿Qué haces cuando el hombre que juró protegerte te mira como si fueras veneno y el que debería odiarte te ofrece su nombre? Recuerdo el frío, el silencio brutal del salón cuando mi prometido declaró frente a toda la manada que yo no tenía aroma, que era defectuosa, invisible, una omega que no merecía ser reclamada. Recuerdo cómo el suelo de mármol me cortó las rodillas cuando caí, cómo nadie se movió para ayudarme, cómo mi padre firmó el documento que me vendía como sirvienta, con la misma mano que alguna vez sostuvo la mía, y recuerdo la primera vez que vi al rey Alfa. Sus ojos grises me atravesaron en ese mercado de esclavos disfrazado de redistribución de omegas. No había lástima en ellos, tampoco desprecio, solo reconocimiento, como si supiera algo sobre mí que yo misma ignoraba. Mas sin marpartane 3 días después, me arrodillé frente a él en una habitación privada del palacio. Esperaba órdenes, limpieza, humillación. En cambio escuché: finge que ese bebé es mío. Mi mano voló instintivamente a mi vientre. Nadie sabía. Ni siquiera yo estaba completamente segura. Pero él lo sabía. ¿Por qué? Susurré. Porque hay quienes quieren verme sin heredero. Y tú... Se inclinó. Y por primera vez en mi vida, alguien me miró como si yo importara. Tú eres la única omega en este reino que no puede ser rastreada. La única que puede guardar un secreto que ni siquiera su esencia revelará. No entendí entonces lo que significaba. No sabía que mi silencio biológico era el arma más peligrosa del reino. No sabía que él estaba jugando ajedrez mientras otros jugaban a la guerra. Y definitivamente no sabía que ese trato nos condenaría a ambos. O nos salvaría. Pero volvamos al principio. Al día en que todo se rompió. 3 meses antes de ese momento en el palacio, yo era Isla Morven, hija menor de un clan respetable, prometida al heredero de la familia Thorn. Creía en el destino. Creía en los vínculos de Luna. Creía que mi vida seguiría el camino trazado. Entonces llegó la ceremonia de presentación. Y mi mundo se convirtió en cenizas. Esta es la historia de cómo una omega invisible se convirtió en reina. De cómo un rey sin corazón aprendió a amar. De cómo un secreto que comenzó como mentira se volvió la verdad más poderosa del reino. Siéntate. Respira. Porque lo que viene no es un cuento de hadas, es una guerra disfrazada de romance, un vínculo forjado en traición, un amor que nació de la necesidad y se convirtió en destino, y te prometo, cuando llegues al final, entenderás por qué algunas almas están destinadas a encontrarse, incluso cuando el mundo entero conspira para separarlas. Bata. El salón de ceremonias olía a incienso de luna y expectativa. 200 invitados observaban desde sus asientos tapizados en terciopelo carmesí, sus aromas mezclándose en una sinfonía de poder y estatus. Alfas dominantes irradiaban autoridad, betas equilibraban el ambiente, y las pocas omegas presentes desprendían esa dulzura característica que hacía girar cabezas y despertar instintos. Yo no olía a nada, de pie en el centro del salón, con mi vestido blanco de presentación y las manos entrelazadas para ocultar su temblor. Traté de respirar. La ceremonia de vinculación era un ritual ancestral. El alfa reclamaba a su omega frente a la manada, marcando el inicio del vínculo de Luna. Era un momento sagrado, íntimo, a pesar de los testigos. Kyle Thorn, mi prometido, estaba frente a mí, alto, de mandíbula marcada y ojos color ámbar que alguna vez me miraron con algo parecido al deseo. Hijo del consejero principal, heredero de una fortuna considerable, alfa de línea pura, todo en él gritaba perfección, excepto su expresión en ese momento. «Continúa», ordenó el oficiante, un anciano lobo de barba plateada. «Reclama a tu omega». Kyle me observó. Inhaló profundamente, como lo había hecho 100 veces en los últimos meses de nuestro compromiso. Pero esta vez, algo cambió en su rostro. Confusión primero, luego asco. «No tiene aroma», dijo en voz alta. El murmullo recorrió el salón como electricidad. «¿Disculpa?» El oficiante frunció el ceño. «Que no tiene aroma», repitió Kyle, esta vez mirando directamente a mi padre, que estaba sentado en primera fila. Llevo meses esperando que su esencia se manifestara completamente. Pensé que era timidez, inmadurez, pero no. Esta omega está vacía. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi boca se abrió.
pero no salió sonido alguno. Isla tiene 22 años, intervino mi padre con voz tensa. Su ciclo es regular. Es omega certificada por 3 sanadores distintos. Certificada pero defectuosa, sentenció Kael. Una omega sin aroma no puede ser reclamada. No puede formar un vínculo verdadero. Es inútil. El aire abandonó mis pulmones. Alrededor, los invitados comenzaron a hablar entre ellos. Escuché fragmentos. Pobre chica. Qué vergüenza. Siempre supe que los Morven tenían sangre débil. Kael, por favor. Mi voz sonó rota, pequeña. Podemos intentar... ¿Intentar qué? Me cortó, y había crueldad en su tono. ¿Fingir que eres suficiente? ¿Atarme a una omega que cualquiera podría confundir con una beta común? Mi linaje merece más. Hijo, intervino su padre desde su asiento, con tono calculador. Si la muchacha es defectuosa, el contrato de compromiso es nulo. Los Morven deberán devolver la dote y compensar por... No. Mi padre se puso de pie bruscamente. Isla es omega. El examen médico lo confirmó. Si hay algún problema temporal con su esencia, puede tratarse. ¿Temporal? Kael rió sin humor. Mírenla. Ni siquiera ahora, en su propia ceremonia de vinculación, con docenas de alfas presentes, hay una sola nota de dulzura en ella. Esto no es temporal. Es permanente. Mis rodillas comenzaron a temblar. El vestido blanco de repente pesaba como plomo. Sentía todas las miradas sobre mí, evaluándome, descartándome. Rechazo este vínculo, declaró Kael formalmente, dando un paso atrás. Ante la manada y bajo la luna, rechazo a Isla Morven como compañera. No es digna de llevar el nombre Thorn. El oficiante exhaló lentamente. Bajo las leyes ancestrales, el rechazo ha sido pronunciado. El vínculo no se formará. Y así, simplemente, mi futuro se evaporó. No lloré. No grité. Solo me quedé allí, de pie, mientras los invitados comenzaban a levantarse, a murmurar, a marcharse, como si yo ya no existiera, como si fuera un fantasma en mi propia ceremonia. Mi padre me tomó del brazo con fuerza innecesaria. A casa. Ahora. Pero antes de que pudiera moverme, una voz atravesó el salón. Profunda, autoritaria, con un dejo de algo oscuro que hizo que cada persona presente se detuviera en seco. Qué desperdicio patético de tiempo. Todos giramos hacia la entrada. Un hombre llenaba el marco de la puerta. Alto, de hombros anchos, vestido completamente de negro. Su cabello era oscuro como la noche sin luna. Su mandíbula angular podría cortar cristal. Pero eran sus ojos los que detenían el aliento. Grises como una tormenta de invierno, penetrantes, calculadores. Reconocí su aroma antes de que alguien pronunciara su nombre. Pino oscuro, cuero y algo metálico. Poder puro. Su majestad. El oficiante se inclinó inmediatamente. No esperábamos, evidentemente, interrumpió el rey Alfa, Demon Corvus, caminando hacia el centro con pasos medidos. De lo contrario, no habrían permitido este circo. Kael palideció. Majestad, yo solo... ¿Solo qué? ¿Rechazaste públicamente a una omega por no cumplir tus expectativas superficiales? Los ojos grises se clavaron en él. ¿Qué alfa tan impresionante eres, Thorn? Tu padre debe estar orgulloso. El silencio era ensordecedor. Entonces, el rey me miró, directamente. Y yo, que había pasado toda mi vida siendo invisible incluso con aroma, de repente me sentí completamente expuesta. Esta omega, dijo con voz clara, será transferida a la custodia del Palacio Real. Consideraré personalmente su situación. ¿Qué? Mi padre habló antes de poder contenerse. Majestad, con todo respeto, ella es mi hija. Yo decidiré. Ya decidiste, cortó el rey, sin apartar sus ojos de mí. La trajiste aquí para ser humillada. Ahora yo decido su destino. Se acercó. Cada paso resonaba en el suelo de mármol. Cuando estuvo frente a mí, se inclinó levemente, lo suficiente para que solo yo escuchara su siguiente susurro. No tienes aroma porque no eres invisible, pequeña omega. Eres demasiado peligrosa para ser detectada. Se enderezó antes de que pudiera procesar sus palabras. Reúne tus cosas. Partimos al amanecer. Y así,
En el peor día de mi vida, el rey Alfa me reclamó de la forma más inesperada posible. No como compañera, sino como secreto. El carruaje real avanzaba en silencio por el camino empedrado hacia la capital. Yo iba sentada frente al rey Alfa, con las manos apretadas sobre mi regazo y la mirada fija en la ventana. Afuera, el bosque se deslizaba en sombras verdes y grises bajo la luz del amanecer. Daimon Corvus no había vuelto a hablarme desde que salimos de la mansión Morven. Ni siquiera me había mirado. Simplemente ordenó que subiera al carruaje, y yo obedecí porque no tenía alternativa. Mi padre había firmado los papeles de transferencia sin mirarme a los ojos. Mi madre ni siquiera bajó a despedirse. Invisible. Siempre invisible. ¿Sabes por qué te traje conmigo? La voz del rey rompió el silencio como un cuchillo. Levanté la vista. Él me observaba con esa intensidad que hacía que mi pulso se acelerara por razones que no quería examinar. No, Majestad. Daimon, corrigió. Cuando estemos solos, llámame Daimon. Parpadeé, confundida. Eso sería inapropiado. Muchas cosas van a ser inapropiadas a partir de ahora, respondió con un dejo de ironía. Más vale que te acostumbres. El carruaje giró bruscamente, y tuve que sujetarme del borde del asiento. Cuando recuperé el equilibrio, él seguía mirándome, esperando. ¿Por qué yo? Pregunté finalmente. Soy defectuosa, inútil. Lo escuchaste. No tengo aroma, no puedo formar un vínculo verdadero. ¿Qué podría querer el rey de alguien como yo? Precisamente eso, dijo simplemente, que no tienes aroma. No entiendo. Daimon se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. La distancia entre nosotros se redujo peligrosamente. Pude ver las pequeñas cicatrices en sus manos, marcas de batallas que los rumores contaban en voz baja. Este hombre había matado por su corona. Había sobrevivido 3 intentos de asesinato antes de cumplir 25 años. Hay quienes quieren verme sin heredero, dijo con voz baja, controlada. Mi hermano menor, Caspian, lidera la facción que cree que soy demasiado severo, que el reino necesita un líder más diplomático, más flexible. Y susurré. Y las leyes de sucesión son claras. Si muero sin descendencia directa, Caspian asume el trono. Él y sus aliados en el Consejo han estado esperando pacientemente, demasiado pacientemente. Pero usted puede... Me detuve, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Puede tener herederos. Es joven, fuerte. Cualquier omega sería rastreada, interrumpió. Vigilada, sus ciclos monitoreados, su embarazo anunciado antes de que el primer mes terminara. ¿Entiendes lo que eso significa? Negué con la cabeza. Significa que mi hijo sería un objetivo desde el momento de la concepción. Veneno en la comida de la madre, hierbas abortivas mezcladas en su té, un empujón conveniente por las escaleras. Sus ojos se oscurecieron. He visto morir 3 omegas en este palacio en los últimos 2 años, todas embarazadas, todas muertas antes del 2º trimestre. Oficialmente fueron accidentes. El horror me atravesó. Pero el consejo está dividido, y los que me son leales no pueden vigilar a todos, todo el tiempo. Se recostó en su asiento. Necesito un heredero que nadie vea venir. Una omega que pueda moverse por el palacio sin ser detectada, sin aroma que la delate, sin esencia que revele su estado. La comprensión llegó lentamente, como hielo extendiéndose por mis venas. Usted quiere que finja, que estás embarazada de mí, completó sin rodeos, que eres mi compañera temporal, elegida discretamente. Vivirás en el ala privada. Nadie cuestionará tu presencia. Y cuando des a luz... Espera. Levanté una mano, tratando de procesar. ¿Cuándo dé a luz? Yo no estoy... Me detuve. Sus ojos grises me atravesaron con conocimiento absoluto. ¿No? Preguntó suavemente. ¿Cuándo fue tu último sangrado, Isla? Mi boca se secó. Conté mentalmente. 6 semanas. Casi 7. Había estado tan consumida por los preparativos de la ceremonia, tan estresada, que no puede ser, susurré. Kyle y yo nunca consumamos... ¿Estás segura? Su voz era neutral, pero había algo afilado debajo. ¿Ni una sola vez?
Ni siquiera en los últimos días del último celo. Las memorias llegaron borrosas. La noche después del banquete de compromiso. El vino. Kyle guiándome a una habitación privada. Fragmentos de sensaciones que había atribuido a la embriaguez. Despertar sola, con marcas en mis muslos que no recordaba haber recibido. Él... Mi voz se quebró. ¿Él sabía? Por supuesto que sabía, respondió Damon con frialdad. Por eso te rechazó públicamente. Un bastardo no sirve para su línea pura. Pero para mí... Se inclinó nuevamente. Ese bebé es la solución perfecta. Esto es una locura. Me puse de pie tan bruscamente que el carruaje se balanceó. No puedes pedirme que mienta sobre algo así. Es mi hijo. Tu hijo que Kyle Thorne nunca reconocerá, replicó poniéndose de pie también. Tu hijo que tu familia repudiará por ser producto de un embarazo fuera del vínculo. Tu hijo que crecerá con el estigma de bastardo. Hizo una pausa. A menos que sea mi heredero legítimo, reconocido, protegido, príncipe de este reino. Las lágrimas ardieron en mis ojos. ¿Y qué gano yo en esto? Aparte de más mentiras, protección, dijo simplemente, para ti y para tu bebé. Un techo, comida, seguridad. Y cuando nazca, si quieres irte, tendrás recursos suficientes para comenzar una nueva vida donde nadie conozca tu historia. ¿Y si me niego? La expresión en su rostro no cambió, pero algo helado atravesó el espacio entre nosotros. Entonces te devolveré con tu familia. Y ellos harán lo que las familias nobles siempre hacen con las hijas deshonradas. Se acercó hasta que pude sentir el calor de su cuerpo. Pero no creo que te niegues, Isla. Porque a pesar de todo lo que te han hecho creer, tú no eres invisible, no eres inútil, y en el fondo, lo sabes. Su mano se extendió entre nosotros. Una oferta, un pacto. Finge que ese bebé es mío. Ayúdame a proteger mi trono, y yo te daré algo que nadie más te ha dado jamás. ¿Qué? Susurré. Una elección. Miré su mano, luego su rostro. Vi ambición. Sí, pero también algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la comprensión. Extendí mi mano. Nuestros dedos se entrelazaron. Está bien, dije con voz firme. Haré el trato. El fantasma de una sonrisa cruzó sus labios. Bienvenida al palacio, mi pequeña Omega invisible. El carruaje atravesó las puertas de la capital, justo cuando el sol emergía completamente. Y yo, que había comenzado el día como una rechazada, lo terminaba como la supuesta compañera del rey. No sabía entonces que ese pacto nos costaría todo, o que nos daría más de lo que ninguno de los dos se atrevía a soñar. Vaya es esto. El Palacio Real era una fortaleza de piedra gris, que se alzaba sobre la capital como una advertencia. Torres puntiagudas perforaban el cielo, y sus muros gruesos habían resistido 3 guerras y 2 asedios. Pero lo que más me impresionó al cruzar sus puertas no fue su magnificencia arquitectónica, fue el silencio. No el silencio de paz, sino el de secretos guardados celosamente. Los sirvientes caminaban sin hacer ruido, con la mirada baja. Los guardias permanecían inmóviles como estatuas. Y cuando Damon me condujo a través de los pasillos de mármol negro, cada persona que encontrábamos se inclinaba profundamente sin pronunciar palabra. Tu habitación está en el ala este, explicó mientras subíamos una escalera circular. Nadie entra sin mi permiso explícito, ni siquiera el personal de limpieza. Ni siquiera nadie, repitió con firmeza. Aquí, la privacidad no es un lujo, es supervivencia. Llegamos a una puerta de madera tallada con el símbolo de la luna creciente. Damon la abrió, revelando una suite que era más grande que toda mi antigua casa. Ventanas altas dejaban entrar la luz del mediodía. Una cama con dosel ocupaba el centro, rodeada de muebles elegantes en tonos crema y oro. Había incluso una pequeña biblioteca en un rincón. Es hermosa, admití, entrando lentamente. Es segura, corrigió. Las paredes son gruesas. La puerta tiene 3 cerrojos. Y hay un pasaje secreto detrás del armario que lleva directamente a mis aposentos, en caso de emergencia. Me giré hacia él. ¿Esperas que haya una emergencia? Sus ojos grises me estudiaron con esa intensidad que ya empezaba a reconocer. Siempre espero emergencias. Por eso sigo vivo. Antes de que pudiera responder, alguien tocó a la puerta.
3 golpes suaves, rítmicos. «Adelante», ordenó Damon. Entró una mujer que debía tener al menos 70 años, baja, encorvada, con cabello blanco recogido en un moño apretado. Pero sus ojos eran agudos como cuchillos, y había algo en la forma en que se movía que sugería que la edad no había disminuido su poder. «Majestad», inclinó la cabeza. «La Omega que solicitó. Isla, ella es Meredith», presentó Damon. «Sanadora principal del palacio y la única persona además de mí que conocerá tu verdadera situación. Ella supervisará tu embarazo». Meredith me evaluó con una mirada que me desnudó hasta los huesos. Luego asintió lentamente. «Siéntate, niña. Necesito examinarte». Damon se dirigió hacia la puerta. «Las dejo. Meredith, infórmame cuando termines». Cuando se fue, el silencio se instaló nuevamente. Meredith sacó varios frascos y hierbas de un bolso de cuero que llevaba colgado del hombro. «Extiende tu muñeca», ordenó. Obedecí. Ella presionó 2 dedos contra mi pulso, cerrando los ojos. Pasaron varios segundos. Luego, sin abrir los ojos, habló. 7 semanas. Quizás 8. Es temprano aún, pero el bebé es fuerte. Abrió los ojos. «Y tú, niña, eres un enigma fascinante. ¿Por qué todo el mundo dice eso?», pregunté frustrada. «Soy solo una Omega defectuosa». «Defectuosa». Meredith rió sin humor. «¿Es eso lo que te dijeron? Qué conveniente para ellos». «¿Qué quieres decir?». Se sentó frente a mí, estudiándome con esos ojos ancianos que habían visto demasiado. Hace 300 años, existía un linaje de Omegas llamadas las silenciosas. Su sangre era tan antigua, tan pura, que su esencia no podía ser detectada por métodos normales. No porque no tuvieran aroma, sino porque su poder era tan concentrado que se plegaba sobre sí mismo. Invisible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Poder? Las silenciosas podían neutralizar el instinto de dominación de cualquier alfa. Podían calmar una manada entera con su sola presencia. Eran consejeras, mediadoras, protectoras. Hizo una pausa. Y por eso fueron cazadas hasta la extinción. O eso creíamos. Eso es imposible. Yo no tengo ningún poder. No puedo... ¿No puedes? Meredith se inclinó. ¿Nunca notaste cómo los alfas agresivos se calmaban en tu presencia? ¿Cómo las peleas se detenían cuando entrabas a una habitación? ¿Cómo tu prometido, un alfa dominante, nunca te marcó a pesar de tener todas las oportunidades? Las memorias llegaron en cascada. Kael, furioso por algo, deteniéndose abruptamente cuando yo entraba. Mi padre, siempre volátil, bajando la voz cuando yo estaba cerca. Incluso en el salón de ceremonias, cuando Kael me rechazó, su ira había sido fría, no explosiva. Pero si tengo ese poder, ¿por qué no lo siento? Porque está dormido, respondió Meredith simplemente. El trauma, el rechazo, la supresión constante de tu naturaleza, todo eso lo mantuvo encerrado. Pero ahora estás embarazada, y el embarazo despierta cosas en las Omegas, especialmente en las de sangre antigua. Se puso de pie, guardando sus frascos. El rey lo sabe. Quizás no toda la historia, pero sabe que eres especial. Por eso te trajo aquí, no solo por tu falta de aroma. ¿Me está usando? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. Por supuesto que te está usando, dijo Meredith sin rodeos. Es un rey, eso es lo que hacen. Pero también te está protegiendo. Lo que no puedo decirte es qué pesa más en su balanza. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. Una advertencia, niña. Hay alguien en este palacio que ya sabe que no eres lo que el rey dice que eres. Alguien que estuvo esperando este momento. El miedo me atravesó. ¿Quién? Si lo supiera, ya estaría muerto. Meredith me miró con algo que podría haber sido lástima. Mantente en esta habitación tanto como puedas. No confíes en nadie, ni siquiera en las sirvientas que parecen amables. Y si alguien te ofrece comida o bebida que no venga directamente de la cocina del rey, no la pruebes. ¿Ni siquiera agua? Especialmente agua. El veneno no siempre mata instantáneamente. A veces solo complica el embarazo. Se fue, dejándome sola en esa habitación hermosa que ahora se sentía como una jaula dorada. Me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver los jardines del palacio,
perfectamente mantenidos. Guardias patrullaban en intervalos regulares. Todo parecía ordenado, controlado, seguro. Pero mientras observaba, una figura encapuchada cruzó rápidamente entre dos columnas, mirando hacia arriba. Hacia mi ventana. Nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que desapareciera en las sombras. Mi mano voló instintivamente a mi vientre. «Está bien, pequeño», susurré. «Te mantendré a salvo, no importa lo que cueste». Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí se preguntaba, ¿quién me mantendría a salvo a mí? Esa noche, acostada en una cama que no era mía, en un palacio lleno de enemigos invisibles, con un bebé creciendo dentro de mí, y un rey que me necesitaba por razones que apenas comenzaba a comprender, tomé una decisión. Si iba a sobrevivir en este lugar, necesitaba dejar de ser invisible. Necesitaba despertar. 3 semanas en el palacio me enseñaron que el lujo no equivale a libertad. Mi rutina era simple, casi monástica. Despertaba al amanecer cuando Meredith llegaba con tés de hierbas que sabían a tierra y promesas. Desayunaba sola en mi habitación. Leía en la biblioteca privada que Demon había ordenado surtir con libros sobre historia del reino, botánica y, curiosamente, estrategia militar. Por las tardes, caminaba por el jardín cercado del ala este, siempre vigilada por 2 guardias que mantenían distancia respetuosa, pero constante. Y por las noches, Demon venía, no de la forma que los rumores de palacio sugerían. Él entraba por la puerta principal, siempre tocando 3 veces antes de usar su llave. Se giró hacia la pared, buscando en un nicho oculto, y en ese momento, algo dentro de mí gritó una advertencia. Su aroma. Había estado tan asustada que no lo había notado antes, pero ahora, en este espacio cerrado, era inconfundible. No era el aroma neutral de una beta guardia, era el aroma de una omega. Suprimido, oculto, pero ahí. Tú... comencé. Se giró con una sonrisa que helaba la sangre. En su mano ya no había llaves. Había una jeringa llena de líquido oscuro. Lo siento, mi señora, pero hay quienes pagan muy bien por sangre antigua. Se lanzó hacia mí. Actué por instinto. Mi mano se extendió, no para defenderme físicamente, sino con algo más. Algo que surgió desde lo más profundo de mi ser. Una onda de poder invisible que emanó de mí como un pulso. La mujer se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con horror. La jeringa cayó de su mano. Y luego, simplemente se desplomó, inconsciente. Me quedé allí, temblando, mirando mis propias manos como si pertenecieran a otra persona. ¿Qué había hecho? Isla. La voz de Demon resonó en el túnel. Me giré y lo vi corriendo hacia mí, con la espada manchada de sangre y una expresión de pánico absoluto en el rostro. Cuando me alcanzó, me revisó frenéticamente, buscando heridas. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? El bebé. Estoy bien. Mis palabras salieron atropelladas. Pero ella... yo... no sé qué pasó. Ella iba a atacarme y entonces... Demon miró a la guardia desmayada. Luego me miró a mí. Comprensión y algo parecido al asombro cruzaron su rostro. Tu poder. Tocó mi mejilla con reverencia. Despertó. No entiendo. ¿Qué? Neutralizaste su voluntad, su capacidad de atacar. Se arrodilló junto a la mujer inconsciente, revisando su pulso. Está viva, pero su mente está en blanco, como si la hubieras reseteado. El horror me atravesó. ¿La lastimé? La detuviste. Se puso de pie, tomando mi rostro entre sus manos, sin violencia física, sin armas, solo con el poder de tu sangre antigua. Isla, ¿entiendes lo que esto significa? Que soy un monstruo, que eres extraordinaria. Me besó con una intensidad desesperada, y que ahora están más decididos que nunca a capturarte. Detrás de nosotros, Tobías apareció cojeando, con una herida en el muslo pero vivo. Majestad. Aseguramos el perímetro. 8 atacantes. 4 muertos. 4 capturados. Interrogatorio. En proceso. Pero uno de ellos habló antes de morir. Tobías me miró con algo que parecía lástima. Vinieron por la Omega. Específicamente. Tienen órdenes de capturarla viva y llevarla al templo abandonado en la frontera norte.
¿El templo abandonado? Damon se tensó. Eso es territorio neutral. Tierra de nadie. No cualquier tierra de nadie. Una nueva voz resonó en el túnel. Meredith emergió de las sombras, apoyándose pesadamente en su bastón. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. El templo abandonado fue construido hace 300 años por el Consejo de Sangre Antigua. Era donde se realizaban los rituales más oscuros, donde las silenciosas eran procesadas. ¿Procesadas? Repetí. Aunque parte de mí no quería saber la respuesta, su poder era extraído. Su esencia, destilada en elixires que podían controlar manadas enteras. Los ojos de Meredith brillaban con lágrimas no derramadas. Fue un genocidio disfrazado de ritual sagrado. Y ahora, alguien quiere revivir esa práctica. El silencio que siguió era tan denso que podía saborearlo. No van a tocarla. La voz de Damon era pura furia contenida. Quemaré ese templo hasta los cimientos antes de permitir que... No puedes. Meredith negó con la cabeza. Porque si van tras ella, es porque saben que está embarazada. Saben que un bebé nacido de sangre antigua y linaje real sería... inestimable. Un arma o un rey, dependiendo de quién lo controle. La realización cayó sobre mí como agua helada. No es solo sobre mí. Nunca lo fue. Es sobre el bebé. Sobre ambos. Damon me rodeó con su brazo, protector, pero principalmente sobre el poder que representan juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Mi voz era pequeña, asustada. No puedo esconderme aquí para siempre. Y si hay traidores dentro del palacio... ¡Ay! Tobías confirmó con expresión sombría. La guardia que intentó atacarla llevaba 3 años en servicio. Perfecta lealtad hasta ahora. Alguien la compró. O la chantajeó. O la amenazó. Damon apretó la mandíbula. Necesitamos saber quién está detrás de esto. ¿Quién tiene el poder de infiltrar mi guardia personal y coordinar un ataque dentro del palacio? Yo sé quién. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Todos me miraron. Kyle. El nombre sabía a ceniza. Tiene los contactos. La motivación. Y... toqué mi vientre. Sabe que el bebé podría ser suyo. Si logra probar eso, o al menos sembrar suficiente duda, podría desestabilizar tu reclamo al trono. No es solo Kyle. Meredith intervino. Él no tiene los recursos para esto solo. Necesita apoyo. Alguien con poder político real. Los ojos de Damon se oscurecieron con comprensión. Mi hermano. Caspian. Tobías maldijo entre dientes. Tiene sentido. El clan del norte ha estado cortejando su favor durante meses. Si ellos proveen la omega de sangre antigua, y él provee el acceso al palacio, consigue un heredero más poderoso que cualquiera en la historia reciente, y al mismo tiempo me desacredita como protector incapaz. Damon rió sin humor. Es brillante, retorcido, pero brillante. Me aferré a su brazo. Damon, si tu propio hermano está conspirando, entonces la guerra ya no es una posibilidad. Me miró con ojos llenos de determinación mortal. Es una certeza. Hay otra opción. Meredith habló suavemente. Isla podría despertar completamente su poder. Aprender a controlarlo. El diario de su abuela contiene instrucciones, rituales. Si ella pudiera acceder a todo lo que su sangre le ofrece, sería un objetivo aún más grande. Damon negó. No. O sería intocable. Meredith se plantó firme. Una omega que puede neutralizar alfas con un pensamiento, proteger mentes de manipulación, incluso influenciar manadas enteras hacia la paz. Ese era el verdadero poder de las silenciosas. No solo defensa, sino equilibrio. ¿Cuánto tiempo tomaría ese entrenamiento? Pregunté. Semanas, quizás meses. Y sería peligroso. Tu cuerpo ya está bajo estrés por el embarazo. Agregar el despertar de poder ancestral. Meredith vaciló. Podrías perder el bebé. O tu cordura. O ambos. Entonces no es una opción. Damon fue definitivo. Encontraremos otra forma. ¿Qué otra forma? Lo enfrenté. Mi propio miedo transformándose en determinación. ¿Esconderme hasta que den a luz? ¿Vivir con guardias cada segundo? ¿Criar a este niño en una prisión dorada mientras tus enemigos planean el próximo ataque? Isla... No. Me aparté, tocando mi vientre donde la vida crecía. Este bebé merece más que eso. Merece una madre que pueda protegerlo.
Un reino que no esté constantemente al borde de la guerra civil. Y yo... Mi voz se quebró. Yo merezco dejar de ser una víctima. El silencio se extendió. Daemon me miraba con una mezcla de orgullo, terror y algo más profundo que no tenía nombre. Finalmente, habló. Si hacemos esto, lo hacemos a mi manera, con todas las precauciones. Meredith te entrena, pero yo estoy presente en cada sesión. Al primer signo de peligro, nos detenemos. ¿Entendido? Entendido. Y Tobías se giró hacia su guardia. Duplica la seguridad. Nadie entra o sale del ala este sin mi aprobación personal. Y encuentra a mi hermano. Necesito saber exactamente dónde ha estado y con quién ha hablado en los últimos 3 meses. Sí, Majestad. Meredith se acercó a mí, tomando mis manos. Sus ojos ancianos brillaban con algo que podría haber sido esperanza o advertencia. Tu abuela sabía que este día llegaría. Por eso dejó el diario. Por eso te preparó, aunque no lo supieras. Apretó mis manos. Pero necesitas entender algo, niña. Una vez que despiertes completamente, no podrás volver a ser quien eras. El poder cambia a las personas, para bien o para mal. Y si me cambia para mal, entonces yo te detendré. La voz de Daemon era una promesa absoluta, pero no creo que lo haga, porque has pasado tu vida entera siendo subestimada, suprimida, hecha invisible, y aún así, elegiste la bondad, la valentía. Me giró hacia él. El poder no crea monstruos, Isla. Solo revela lo que ya estaba ahí. Y en ti, solo veo luz. Quise creerle. Quise creer que podría manejar lo que venía, que el despertar de mi sangre antigua no me consumiría, pero mientras Tobías nos escoltaba de regreso a través de los túneles, pasando junto a los cuerpos de los asesinos caídos, una verdad se cristalizó en mi mente. La guerra por mi hijo, por mi poder, por el futuro del reino, había comenzado. Y yo, la omega invisible que nadie quería, estaba en el centro de todo. Solo esperaba estar lista para lo que eso significaba, porque algo me decía que antes de que todo terminara, tendría que elegir entre el poder que me ofrecían y el amor que había encontrado, y que esa elección determinaría el destino de todos. La luna roja llegó sin aviso, como siempre lo hacía. Una mañana desperté con la piel ardiendo y un vacío en mi pecho que no tenía nombre. Meredith lo supo en cuanto entró con el té. «Ay, niña», dejó la bandeja rápidamente. «Tu primer celo verdadero. No puede ser». Mi voz sonaba extraña, demasiado aguda. «Estoy embarazada». Se supone que el embarazo suprime. En omegas normales, sí. Me ayudó a sentarme, colocando almohadas detrás de mi espalda. Pero tú no eres normal. Tu sangre antigua responde diferente. El embarazo no suprime tu ciclo, lo amplifica. El pánico me atravesó. ¿Cuánto durará? 3 días, quizás 4. Me ofreció el té, que olía a menta y algo amargo. Bebe esto. Ayudará con el dolor, pero no con lo otro. Lo otro, el deseo, la necesidad de ser reclamada. Sus ojos ancianos me estudiaron con compasión. Normalmente, una omega en celo necesita la presencia de su alfa para no enloquecer. Pero tú no tienes alfa. Al menos, no oficialmente. Daemon. Su nombre salió como una súplica. Él sabrá, todo el palacio sabrá en cuestión de horas. El aroma del celo es imposible de ocultar, incluso para ti. Hizo una pausa. ¿Quieres que lo llame? La pregunta colgó en el aire. ¿Quería que viniera? Quería que me viera así, vulnerable, necesitada. Quería arriesgar que el pacto entre nosotros se complicara con el instinto más primitivo de nuestras naturalezas. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Daemon entró como una tormenta. Su aroma de pino oscuro y cuero inundó la habitación. Intenso. Abrumador. Sus ojos se clavaron en mí, y vi algo salvaje despertar en ellos. «Fuera», le ordenó a Meredith sin apartar la mirada de mí. «Majestad, ella necesita... fuera. Ahora». Meredith se fue, pero no antes de lanzarme una mirada de advertencia. O quizás de aliento. Era difícil saberlo. La puerta se cerró. Daemon se quedó allí, a metros de distancia, con los puños apretados a sus costados. Podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo.
la forma en que su mandíbula se contraía, el esfuerzo brutal que le costaba mantenerse donde estaba. «¿Hueles?» Su voz era ronca, como el cielo antes de una tormenta, como miel oscura y pecado. «Daimon». Intenté levantarme, pero el mareo me obligó a volver a sentarme. «No tienes que estar aquí. Yo puedo...» «¿Puedes qué?» Finalmente se movió, pero solo para cerrar todas las ventanas y correr las cortinas. ¿Pasar 3 días en agonía mientras cada alfa en un radio de 1 kilómetro enloquece por tu esencia? Mientras mi hermano y sus aliados se preguntan por qué de repente la omega invisible tiene el aroma más potente que han olido en décadas? No había pensado en eso. En las implicaciones políticas. En el peligro. ¿Qué vamos a hacer? Se acercó lentamente, como si yo fuera algo frágil que pudiera romperse. Se arrodilló junto a la cama, a la altura de mis ojos. «Voy a quedarme aquí contigo. Los próximos 3 días. No saldré. No dejaré entrar a nadie». Su mano se extendió, vacilante, hasta tocar mi mejilla. «Y voy a usar todo el control que he acumulado en 30 años de vida para no reclamarte». «¿Por qué?» Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «¿Sería más fácil simplemente forzar un vínculo mientras no estás en tus cabales? ¿Aprovecharme cuando tu biología te hace vulnerable?» Su pulgar limpió una lágrima. «No, Isla. Cuando decidas ser mía, si es que alguna vez lo decides, será porque tú lo elegiste, no porque tu celo te obligó». El primer espasmo de dolor me dobló. Era como ser atravesada por fuego líquido. Gemí, agarrándome el estómago. Damon reaccionó instantáneamente. Me levantó con cuidado, acomodándome entre las almohadas. Luego, para mi sorpresa, se acostó detrás de mí, rodeándome con su cuerpo. «¿Qué haces?» Jadeé. El contacto físico ayuda. La presencia de un alfa calma el dolor sin necesidad de... No terminó la frase. Tenía razón. En el momento en que su calor me envolvió, el dolor disminuyó a algo manejable. No desapareció, pero ya no me estaba desgarrando por dentro. «Gracias», susurré. «No me agradezcas todavía. Esto va a ser el infierno para ambos». Y lo fue. Las siguientes 72 horas fueron una prueba de resistencia que nunca olvidaría. El dolor venía en olas, cada vez más intenso. Mi cuerpo exigía algo que mi mente se negaba a pedir. Y Damon se quedó. Me sostuvo cuando los espasmos eran tan fuertes que no podía respirar. Me habló cuando las alucinaciones del celo me hacían ver sombras donde no las había. Me alimentó con sus propias manos cuando yo temblaba demasiado para sostener la cuchara. Y nunca, ni una sola vez, cruzó la línea que él mismo había trazado. En la segunda noche, cuando el celo alcanzó su punto máximo, y yo estaba medio delirante de dolor y necesidad, me aferré a él como si fuera lo único real en el mundo. «Por favor», supliqué sin saber exactamente qué pedía. «Duele tanto. Lo sé, pequeña. Lo sé». Su voz era pura tortura contenida. «Pero vas a superarlo. Eres más fuerte que esto». «No lo soy. Soy débil, defectuosa, invisible. Mírame». Tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a enfocar en sus ojos grises. «Eres la persona más fuerte que he conocido. Sobreviviste al rechazo. Sobreviviste a la traición. Estás creciendo una vida dentro de ti mientras navegas un palacio lleno de enemigos». Se inclinó hasta que nuestras frentes se tocaron. «Eres todo menos débil. ¿Por qué eres tan bueno conmigo?» Las palabras salieron rotas. «No tienes que serlo. Nuestro trato no incluye... Al carajo con el trato». Su confesión me dejó sin aliento. Dejó de ser solo un trato hace semanas, Isla. Y lo sabes. Damon... No. Se alejó, poniendo distancia entre nosotros antes de que pudiera responder. «No ahora. No así. Cuando hablemos de esto, será cuando estés en tu sano juicio. No durante el celo». Se dio la vuelta, y pude ver la tensión en sus hombros. La forma en que sus manos temblaban. Estaba librando su propia batalla, y por primera vez entendí el costo que le representaba mantenerse alejado. «En el armario», dije suavemente, «hay una caja con mis cosas personales. Una bufanda que usaba mi madre. ¿Podrías...?» Entendió sin que tuviera que explicar. «Tener algo familiar, algo que conectara con mi pasado, ayudaría a anclarme». Fue al armario, buscando.
Y entonces lo escuché inhalar bruscamente. —¿Isla? Su voz tenía un tono extraño. —¿Qué es esto? Se giró, sosteniendo algo que definitivamente no era una bufanda. Era un diario. Viejo, con la cubierta de cuero desgastada. Lo reconocí inmediatamente. Es el diario de mi abuela. Me incorporé, olvidando el dolor por un momento. ¿Cómo llegó? Lo dejé en casa. Estoy segura. Damon lo abrió con cuidado. La primera página tenía una inscripción en tinta desvanecida. Para la última de las silenciosas. Cuando despiertes, sabrás qué hacer. Nuestras miradas se encontraron. Tu abuela, dijo lentamente, era una de ellas. Una omega de sangre antigua. Ella murió cuando yo tenía 10 años. Nunca hablamos de... Mi voz se quebró. Ella siempre decía que yo era especial, que un día entendería. Pensé que solo era cariño de abuela. Damon hojeó el diario con reverencia. Había dibujos, símbolos, recetas de hierbas y pasajes enteros escritos en un idioma que no reconocí. Alguien puso esto en tu equipaje. Sus ojos encontraron los míos. Alguien quería que lo tuvieras. ¿Meredith? Quizás. Mi mente giraba con posibilidades. Ella dijo que mi sangre era antigua, que mi poder estaba dormido. ¿Y si este diario tiene las respuestas? Lo revisaremos. Cerró el libro con cuidado. Cuando el celo pase, cuando puedas concentrarte. Pero incluso mientras lo decía, una de las páginas se abrió sola, como si el viento la hubiera movido, aunque todas las ventanas estaban cerradas. En ella, un dibujo de una luna roja, y debajo, una frase en lenguaje común. El verdadero despertar llega con sangre, dolor y la elección de un rey. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor del celo. Damon, esto es... una profecía. Su voz era tensa. O una advertencia. El tercer día, el celo comenzó a disminuir. El dolor se volvió manejable. Mi mente se aclaró. Y cuando finalmente pude levantarme sin marearme, Damon estaba dormido en el sillón junto a la chimenea. Exhausto. Demacrado. Había pasado 3 días en vigilia constante, luchando contra sus propios instintos para proteger los míos. Me acerqué en silencio. Su rostro, normalmente una máscara de control absoluto, mostraba vulnerabilidad en el sueño. Había líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Una barba incipiente ensombrecía su mandíbula. Sin pensarlo, extendí mi mano y aparté un mechón de cabello oscuro de su frente. Sus ojos se abrieron instantáneamente, alerta, pero cuando me vieron, algo en ellos se suavizó. ¿Terminó?, preguntó con voz ronca. Terminó. Me arrodillé frente a él. Gracias. Por quedarte. Por no... No tienes que agradecerme por tratarte con el respeto básico que mereces. La mayoría de los alfas no lo harían. La mayoría tomarían lo que quieren y... Yo no soy la mayoría. Se sentó, y de repente estábamos muy cerca. Y tú no eres una posesión que se toma. Eres... Se detuvo, pero yo necesitaba escucharlo. Necesitaba saber. ¿Soy qué? Mía. La palabra salió como una confesión arrancada. No por el trato, no por el bebé, sino porque desde el momento en que te vi arrodillada en ese salón, con la barbilla alta a pesar de la humillación, supe que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Mi corazón se detuvo. Damon, no tienes que responder. No espero que... Comenzó a retroceder, pero tomé su rostro entre mis manos. Entonces deja de hablar. Y lo besé. Fue un beso torpe al principio, inseguro, pero luego él respondió, y algo se encendió entre nosotros. No era el fuego salvaje del celo. Era algo más profundo, más aterrador, más real. Cuando nos separamos, ambos temblábamos. Isla, si hacemos esto... Su frente descansaba contra la mía. Si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás. No para mí. Bien. Mi voz era firme, porque yo tampoco quiero volver atrás. Nos besamos nuevamente, y esta vez, cuando sus manos encontraron mi cintura, cuando mi espalda tocó las sábanas, cuando el mundo se redujo a nosotros dos, no fue deber. No fue necesidad biológica. Fue elección. Y eso lo cambió todo. Horas después, acurrucada contra su pecho, mientras la primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas, susurré.
¿Qué hicimos? Algo inevitable. Su mano trazaba círculos perezosos en mi espalda. Algo que debía ser hace semanas. El trato... Al carajo con el trato. Me besó la coronilla. Te quiero, pequeña Omega, no como parte de un plan, no como herramienta política, sino como... Vaciló. ¿Cómo qué? Como la razón por la que finalmente entiendo por qué algunos hombres renunciarían a reinos enteros. Debería haberlo asustado. Debería haberme asustado a mí. Pero en cambio, me sentí segura por primera vez desde que podía recordar. No sabía entonces que esa seguridad era la calma antes de la tormenta más oscura. Que mientras nosotros encontrábamos luz en la oscuridad, fuera, en las sombras del palacio, la traición estaba tomando forma. Y que el diario de mi abuela, con sus profecías y advertencias, estaba a punto de revelar verdades que sacudirían los cimientos de todo lo que creíamos saber. El amanecer nos encontró enredados en las sábanas, con el diario de mi abuela abierto entre nosotros, como un secreto compartido. Daemon había pasado la última hora traduciendo los pasajes en idioma antiguo, su dedo trazando las líneas mientras fruncía el ceño con concentración. Yo observaba por encima de su hombro, mi mano descansando sobre mi vientre donde nuestro hijo, porque ya era nuestro, sin importar la sangre, crecía cada día. Aquí, señaló un pasaje rodeado por símbolos de luna. Tu abuela escribió sobre el despertar. Dice que la sangre antigua no solo neutraliza a los alfas. Hizo una pausa releyendo. Puede tejer vínculos que no deberían existir, sanar heridas que van más allá de la carne, y en casos extremos puede romper marcas de compañero. Un escalofrío me recorrió. Romper marcas. Eso es imposible. Una vez que un alfa marca a su omega, es permanente, o eso creíamos. Me miró con algo parecido al asombro. Isla, si puedes hacer eso, si puedes deshacer vínculos forzados, sería la omega más peligrosa del reino. Terminé la frase, sintiendo el peso de esa verdad, no solo para tus enemigos, para cualquiera que haya usado el vínculo de compañero como cadena. Por eso intentan capturarte. Daemon cerró el diario con cuidado. No es solo por el bebé, es por lo que representas. Una amenaza a todo el sistema de poder que se basa en la dominación de alfas sobre omegas. Antes de que pudiera responder, 3 golpes urgentes resonaron en la puerta. El código de emergencia. Daemon se puso de pie instantáneamente, tomando su espada. ¿Quién? Tobías, Majestad. Tenemos un problema. Daemon abrió la puerta solo una rendija. Yo me envolví en una bata, mi instinto ya gritando alarma. Habla. Un emisario del clan del norte acaba de llegar, sin previo aviso. La voz de Tobías era tensa. Exige audiencia inmediata, y trae consigo a... Kael Thorne. Lo supe antes de que lo dijera. Está aquí. Tobías asintió, su expresión sombría visible a través de la apertura. En el salón del trono, con media docena de guerreros. Dicen que vienen en misión diplomática, pero es una provocación. Daemon apretó la mandíbula. Quieren ver cómo reacciono. Quieren saber si ella está realmente aquí. Déjame ir contigo. Me acerqué, sintiendo algo feroz despertar en mi pecho. Si van a usar mi nombre, merezco estar presente. Absolutamente no. Daemon se giró hacia mí. Es demasiado peligroso. Si Kael te ve, ¿qué? ¿Qué puede hacer en medio de tu salón del trono, rodeado de tus guardias? Levanté la barbilla. Tengo tanto derecho como él a estar allí. Más, considerando que mi supuesto embarazo es el tema de discusión. Isla, no me pidas que me esconda. Mi voz era firme. No más. Si voy a ser tu compañera, tu reina, necesito dejar de actuar como una prisionera en mi propia casa. El silencio se extendió. Pude ver la batalla interna en sus ojos. El alfa protector luchando contra el rey, que sabía que yo tenía razón. Finalmente, exhaló. Está bien, pero te quedas a mi lado. Y si siento aunque sea un atisbo de amenaza, me iré. Lo prometo. 20 minutos después, entraba al salón del trono por primera vez desde mi llegada al palacio. Era una sala masiva, con columnas de mármol negro que se alzaban hacia un techo abovedado pintado con constelaciones.
El trono en sí era una estructura imponente de hierro y piedra, diseñado no para comodidad, sino para inspirar temor. Kyle estaba de pie frente a él, junto a un hombre mayor que reconocí por sus ropas como el líder del clan del norte. 6 guerreros los flanqueaban, todos con la postura relajada pero alerta de soldados experimentados. Cuando entramos, todos los ojos se clavaron en mí. El shock en el rostro de Kyle fue casi cómico. Sus ojos viajaron desde mi cara hasta mi vientre, donde la bata de seda revelaba una ligera curva que no podía ser ignorada. 3 meses. Suficiente para mostrar. Tú. La palabra salió como una acusación. ¿Qué demonios haces aquí? Cuidando mis modales, Thorn. La voz de Demon era hielo. Estás en mi salón, dirigiéndote a mi compañera. Elige tus próximas palabras con cuidado. ¿Compañera? Kyle rió sin humor. Esa omega es defectuosa. Todos lo vimos. No tiene aroma. No puede formar vínculos. Y pretendes que creamos que... Lo que yo pretendo es irrelevante. Daemon se sentó en el trono con gracia depredadora, tirando de mí para que me sentara en el brazo del mismo, una posición que gritaba posesión. Isla lleva a mi heredero. Eso es un hecho. Lo que tú creas o dejes de creer no cambia la realidad. El líder del clan del norte dio un paso adelante. Era un hombre de unos 60 años, cabello plateado, y ojos que habían visto demasiadas batallas. Majestad, no venimos a cuestionar su elección de compañera. Su tono era mesurado, diplomático, pero circulan rumores preocupantes. Rumores de que esta omega posee habilidades inusuales, que su sangre no es lo que parece. ¿Y? Daemon se recostó, la imagen misma de la indiferencia. ¿Desde cuándo el clan del norte se preocupa por la genealogía de las omegas reales? Desde que esa genealogía podría representar una amenaza para el equilibrio de poder en el reino. El hombre sostuvo la mirada de Daemon sin pestañear. Hay precedentes históricos, Majestad. Las omegas de sangre antigua eran consideradas demasiado peligrosas para vivir. Sus poderes, no regulados, causaron que los alfas inseguros las masacraran por miedo. Interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza en mi voz. Leí la historia. Las silenciosas no eran una amenaza, eran un equilibrio, y las mataron porque los hombres como ustedes no podían soportar la idea de una omega que no pudiera ser controlada. El silencio cayó como una losa. Kyle me miraba como si me viera por primera vez. Tú nunca hablabas así. Nunca te defendías. Nunca tuve una razón para hacerlo. Lo miré directamente a los ojos. Estaba demasiado ocupada tratando de ser suficiente para ti. ¡Qué desperdicio de tiempo! Algo peligroso brilló en sus ojos. Dio un paso hacia el trono, y los guardias de Daemon se tensaron. Esa criatura que cargas no es del rey. Su voz era veneno. Es mía. Todos lo saben, y cuando la verdad salga a la luz... ¿Qué verdad? Daemon se puso de pie con gracia letal. Que forzaste a una omega embriagada y luego la rechazaste públicamente cuando descubriste que estaba embarazada. ¿Esa verdad? Kyle palideció. Yo no. Oh, pero sí lo hiciste. Saqué algo de mi bolsillo. Una carta. Manchada pero legible. Esta es una nota que me escribiste la mañana después del banquete de compromiso, donde te disculpabas por tu comportamiento inapropiado y me prometías que nunca volverías a tocar el vino en mi presencia. La dejé caer a sus pies. ¿Quieres que la lea en voz alta? Frente a testigos. El rostro de Kyle se transformó en una máscara de furia. Perra mentirosa. No llegó más lejos. Algo dentro de mí rugió. Sentí el poder surgir desde mi centro, ondas invisibles de energía que emanaban de mí como un pulso. Kyle se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con horror, y luego, ante la mirada atónita de todos los presentes, cayó de rodillas. No por elección, sino porque su cuerpo simplemente obedeció una orden que nunca escuchó en voz alta. «Aléjate de mí». Mi voz sonaba extraña, resonante. «Aléjate de mi compañero. Aléjate de mi hijo. Y si vuelves a amenazarme, te mostraré exactamente qué tan defectuosa soy». El líder del clan del norte observaba con fascinación y miedo a partes iguales. «Sangre antigua. Es real. Es real». Daemon me rodeó con su brazo, anclándome.
y está bajo mi protección. Así que les sugiero que reconsideren cualquier plan que involucre dañarla. Los guerreros del norte miraron a su líder, esperando órdenes. Kael seguía de rodillas, temblando con el esfuerzo de intentar levantarse y fallar. Finalmente, el líder inclinó la cabeza. «Entendemos, Majestad. El clan del norte reconsidera su posición. Qué sabio de su parte». Daemon hizo un gesto. «Tobías, escolta a nuestros invitados a la salida. Y asegúrate de que entiendan que la próxima visita sin invitación será considerada un acto de guerra». Mientras los guardias los conducían hacia la puerta, liberé mi control sobre Kael. Se desplomó, jadeando. «Esto no termina aquí», logró decir entre dientes. «Eres un monstruo, y todos lo verán. Quizás». Me incliné hacia adelante. «Pero soy un monstruo que sobrevivió a ti. Eso me hace más fuerte». Cuando finalmente se fueron, mis piernas cedieron. Daemon me atrapó antes de que cayera. «Lo hiciste increíble», susurró contra mi cabello. «Pero te agotaste. Puedo sentirlo. Vale la pena». Sonreí débilmente. «¿Viste su cara?» Vi la cara de todos. Me cargó hacia la salida privada. «Acabas de anunciar tu poder al reino entero, pequeña Omega. Las cosas van a cambiar ahora». Bien, cerré los ojos, agotada pero triunfante. Ya era hora de que cambiaran. Pero mientras Daemon me llevaba de regreso a nuestros aposentos, ninguno vio la figura encapuchada que observaba desde las sombras del balcón superior. Una figura que sonreía con satisfacción oscura, porque el atentado que habían planeado ya no era necesario. Isla acababa de mostrarle al reino exactamente dónde atacar. Y esta vez, la conspiración venía desde dentro. La luna estaba en cuarto creciente cuando desperté con la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Daemon no estaba en la cama. Eso en sí no era inusual. Como rey, sus obligaciones a menudo lo llamaban a horas extrañas. Pero había algo en el aire, una tensión eléctrica que hacía que mi piel se erizara y mi instinto gritara peligro. Me envolví en una bata y me acerqué a la ventana. El jardín debajo estaba inquietantemente quieto. Demasiado quieto. Los guardias que normalmente patrullaban cada 15 minutos estaban ausentes. Un golpe suave en la puerta me hizo girar. «¿Daemon?» «Soy Meredith, niña. Déjame entrar». «Rápido». Abrí la puerta y la anciana sanadora prácticamente se lanzó dentro, cerrando tras ella con 3 cerrojos. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Daemon?» «En el consejo de emergencia». Respiraba con dificultad. «Alguien envenenó el suministro de agua del ala oeste. 12 guardias están enfermos. 3 muertos». El horror me atravesó. «¿Quién?» «No es eso lo peor». Meredith me tomó de los brazos. Encontraron algo en las habitaciones de los guardias muertos. Cartas. Selladas con tu emblema personal. Yo no tengo un emblema personal. Exactamente. Sus ojos ancianos brillaban con miedo. Alguien las fabricó. Cartas que supuestamente enviaste, ordenando ataques contra miembros del consejo, planeando un golpe contra el rey. Hay hasta detalles sobre tu verdadero hijo con Kael y cómo planeas usarlo para reclamar el trono. La habitación giró. Eso es una locura. Nadie va a creer. Ya lo creen. Su voz se quebró. El hermano del rey, Caspian, las presentó ante el consejo completo hace 1 hora. Exige tu arresto inmediato. Y la mitad del consejo lo apoya. Daemon no permitirá. Daemon está luchando por mantener tu libertad en este mismo momento. Pero Isla, si no pueden probarlo, si no pueden demostrar que esas cartas son falsas. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Un estruendo resonó en el pasillo. Voces. Pasos de botas militares. «Escóndete». Meredith me empujó hacia el armario. «En el pasaje secreto. Ve a las habitaciones del rey y no salgas hasta que él vaya por ti. No puedo dejarte. Yo soy una anciana. No me harán daño». Me forzó hacia el armario. «Pero a ti y a ese bebé, sí. Ahora, muévete». Apenas había entrado al pasaje cuando escuché la puerta principal estrellarse. Voces masculinas llenaron mi habitación. Duras, autoritarias. «¿Dónde está la Omega?» «No está aquí, como pueden ver». La voz de Meredith era firme. «Y no tienen autoridad para
Tenemos la autoridad del príncipe Caspian, actuando en nombre del consejo. Una voz que reconocí. El comandante Voss, líder de la Guardia del Norte. La Omega Isla Morven está acusada de traición, conspiración e intento de asesinato. Será arrestada y juzgada. Sobre mi cadáver. Meredith no cedía. El sonido de una bofetada me heló la sangre. Luego el golpe sordo de un cuerpo cayendo. Registren todo. Si está aquí, encuéntrenla. Corrí por el pasaje tan silenciosamente como pude, con el corazón martillando en mi pecho y las lágrimas nublando mi visión. El túnel era estrecho, húmedo, iluminado solo por antorchas ocasionales. Mis pies descalzos resbalaban en la piedra fría. Finalmente llegué a la puerta que daba a las habitaciones de Daemon. La abrí con cuidado, y me encontré cara a cara con Caspian Corvus. El hermano menor del rey era una versión suavizada de Daemon. Mismos ojos grises, pero donde los de Daemon eran tormenta de invierno, los de Caspian eran niebla fría. Cabello más claro, facciones más delicadas, sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Hola, cuñada». Su tono era casi amable, justo a tiempo. Detrás de él había 5 guardias, todos leales a él, no a Daemon. Mi salida estaba bloqueada. El pasaje a mis espaldas era un callejón sin salida si retrocedía. Estaba atrapada. Caspian. Mantuve mi voz firme. No sé qué crees que estás haciendo, pero... ¿yo? Estoy salvando el reino de una conspiradora peligrosa. Se acercó lentamente. Verás, Isla, mi hermano siempre fue demasiado sentimental. Demasiado dispuesto a creer en cuentos de hadas, Omega invisible, sangre antigua, un heredero milagroso. Río suavemente. Hermosa historia. Lástima que sea mentira. No es mentira, y lo sabes. Oh, sé que eres especial. Sus ojos recorrieron mi cuerpo con una avidez que me hizo sentir sucia. Pero eso te hace demasiado valiosa para desperdiciarla en mi hermano. El clan del norte tiene planes para ti. Planes que beneficiarán a todos, excepto a Daemon. Él te matará por esto. ¿Él? Caspian rió. Mi querido hermano estará demasiado ocupado defendiéndose de cargos de traición. ¿Sabías que encontramos pruebas de que él ordenó los envenenamientos? Firmadas con su propio sello, escondidas en sus aposentos privados. Qué conveniente. La comprensión cayó sobre mí como hielo. Lo enmarcaste. A tu propio hermano. Lo liberé. Corrigió. De la carga de gobernar. Daemon nunca fue apto para ser rey. Demasiado brutal. Demasiado inflexible. El reino necesita un líder que entienda el compromiso, la diplomacia, la traición. Escupí la palabra. Su expresión se endureció. Guardias, tómenla, con cuidado. La queremos intacta. Cuando se movieron hacia mí, sentí el poder surgir nuevamente. Más fuerte esta vez, alimentado por el miedo y la furia. Extendí mis manos, y la onda invisible los golpeó. 4 guardias cayeron inmediatamente. Pero el quinto, y Caspian, permanecieron de pie. Caspian sonrió, sacando algo de su bolsillo. Una piedra oscura que pulsaba con luz enfermiza. Piedra de luna corrupta. Absorbe magia de Omega. La sostuvo como escudo. ¿Creías que vendría sin preparación? Intenté atacar nuevamente, pero mi poder simplemente desapareció en la piedra, succionado como agua por arena. El agotamiento me golpeó. Mis rodillas cedieron. No, jadeé, tratando de mantenerme de pie. No puedes. Ya lo hice. Caspian asintió al guardia restante. Llévala al carruaje. Partimos en 10 minutos. Brazos fuertes me levantaron. Luché, pero estaba demasiado débil. Mi poder, agotado. Mi cuerpo, traicionándome. Daemon vendrá por mí, logré decir mientras me arrastraban. Daemon estará demasiado ocupado siendo ejecutado por traición. Caspian se agachó para mirarme a los ojos. Pero no te preocupes. Cuidaré muy bien de su heredero. Después de todo, necesitará un padre una vez que mi hermano no esté. Me escupió en la cara. El guardia me sacó por una puerta lateral, hacia un pasaje que no conocía. Podía escuchar gritos distantes. El choque de acero. Daemon estaba luchando. Daemon estaba buscándome. Pero no llegaría a tiempo. Mientras me forzaban hacia el carruaje esperando en las sombras del palacio, con Kael Thorne sonriendo desde el asiento del conductor,
Una verdad terrible se cristalizó. Había subestimado cuán lejos llegarían para controlarme. Y Daemon, el rey que había arriesgado todo por mí, ahora perdería su trono, o su vida, posiblemente ambos. El carruaje arrancó con violencia, llevándome hacia la oscuridad de la noche, y un destino que hacía que la muerte pareciera misericordiosa, y en el palacio detrás de nosotros, escuché un rugido que heló mi sangre, el rugido de un rey que acababa de perder todo lo que amaba, y que no descansaría hasta recuperarlo, o morir en el intento. El templo abandonado se alzaba contra el cielo nocturno, como una herida abierta en la tierra. Me arrastraron por escalones de piedra agrietada, mis pies descalzos sangrando sobre musgo antiguo y escombros. Kael me sostenía de un brazo con fuerza innecesaria, mientras Caspian lideraba el camino con una antorcha que proyectaba sombras danzantes en las paredes cubiertas de símbolos que no podía leer. Pero podía sentirlos. Cada uno pulsaba con una energía oscura que hacía que mi estómago se revolviera y mi bebé se moviera inquieto dentro de mí. «Tranquilo, pequeño», susurré tocando mi vientre. «Mamá va a sacarnos de aquí». «¿De verdad?» Kael rió cruelmente. «¿Y cómo planeas hacer eso? Tu poder no funciona aquí. Este lugar fue construido específicamente para contener a omegas como tú». Entramos a una cámara circular. En el centro había una mesa de piedra manchada de óxido, o algo peor. A su alrededor, 6 pilares tallados con las mismas runas que cubrían las paredes. Y esperando, como buitres en la oscuridad, estaban los miembros del Clan del Norte. El líder dio un paso adelante, el mismo hombre que había venido al palacio. Su sonrisa era todo dientes y ninguna calidez. «Omega de sangre antigua, bienvenida a tu verdadero hogar». «Esto no es mi hogar». Mi voz tembló pero no se quebró. «Es una tumba. Para algunas de tus antepasadas, sí», admitió sin remordimiento. «Pero para ti, puede ser diferente. Si cooperas, ¿cooperar en qué? ¿En dejar que me usen como herramienta? ¿En renunciar a mi hijo? ¿En darle al reino lo que necesita?» Caspian se acercó, sus ojos grises brillando con ambición. Un heredero de sangre antigua y linaje real, pero criado por el rey correcto, educado en diplomacia, no en tiranía. Daemon no es un tirano. Daemon es un asesino. Escupió el nombre. Ha ejecutado a más nobles en 3 años que nuestro padre en 30. Ha rechazado alianzas, ignorado tradiciones, gobernado con puño de hierro. El rey no lo teme, no lo ama. El rey no lo respeta. Hay una diferencia. Una diferencia que terminará en rebelión. El líder del norte intervino. «A menos que tomemos acción ahora. Tu hijo criado apropiadamente puede unir las facciones. Puede traer paz, mintiendo sobre quién es su padre, asesinando al hombre que lo habría amado». Negué con la cabeza. «Eso no es paz. Es cobardía disfrazada de política». Kael me abofeteó. El golpe hizo que mi cabeza girara, el sabor a sangre llenando mi boca. «Suficiente charla». Caspian hizo un gesto hacia la mesa. «Pónganla en posición. Comenzaremos el ritual antes del amanecer». 2 guardias del norte me arrastraron hacia la mesa. Luché. Pero estaban el doble de fuertes y yo estaba agotada. Me forzaron a acostarme, atando mis muñecas y tobillos a argollas de hierro. El líder del norte se acercó, sosteniendo un cuchillo ceremonial. No para matarme, para algo peor. «El ritual de extracción requiere 3 cosas», explicó como si fuera un maestro dando lección. «Sangre de la Omega, el rechazo verbal de su compañero actual, y la aceptación de un nuevo alfa bajo la luna roja». «No hay luna roja esta noche», señalé desesperadamente. «No». Sonrió. «Pero podemos crear una». Señaló hacia arriba. En el techo abierto del templo, los otros miembros del clan comenzaron a entonar en ese idioma antiguo, y ante mis ojos horrorizados, la luna normal comenzó a teñirse de rojo. «Magia oscura, prohibida por todos los reinos. Esto los destruirá», susurré. «Cuando Daemon descubra, Daemon está muerto». Caspian se inclinó sobre mí, o lo estará para el amanecer. «Los guardias que dejé tienen órdenes de ejecutar la sentencia por traición en cuanto el consejo vote. Y votarán. Ya me aseguré de eso». Mentiroso. Pero mi voz carecía de convicción. «¿Lo soy?»
Piénsalo, Isla. ¿Cuántos enemigos tiene mi hermano? ¿Cuántos nobles esperaban una excusa para derrocarlo? Les di una. Y la tomaron con gusto. El cuchillo tocó mi muñeca. El líder del norte comenzó a cantar. Y entonces, el mundo explotó. La pared este del templo simplemente desapareció en una explosión de escombros y polvo. A través del humo emergió una figura, cubierta de sangre y furia, con ojos que brillaban con luz sobrenatural. Daimon, pero no el Daimon que conocía. Este era algo más primario, más salvaje. Su aroma inundó el templo, tan intenso que varios guardias del norte cayeron de rodillas por puro instinto de sumisión. Aléjate de mí, compañera. Cada palabra era una sentencia de muerte. Caspian retrocedió, pálido. Imposible. Los guardias, las acusaciones. ¿Creíste que podías enmarcarme en mi propio palacio? Daimon avanzó, su espada goteando sangre. Subestimaste la lealtad de aquellos que realmente me sirven. Tobías descubrió tu plan hace horas. Las cartas falsas, los venenos, todo. Sonrió, y era terrible. El Consejo está arrestando a tus conspiradores en este momento. Entonces moriremos juntos. El líder del norte hizo un gesto, y sus guerreros atacaron. Lo que siguió fue carnicería. Daimon se movía como la muerte misma, cada golpe de su espada preciso y letal. Pero eran demasiados. Un guerrero lo cortó en el brazo, otro en la pierna. Estaba ganando, pero a un costo terrible, y Kael aprovechó la distracción. Se lanzó hacia mí con el cuchillo ceremonial, apuntando no a mi muñeca, sino a mi vientre. Si no puedo tenerte, nadie lo hará. El tiempo se ralentizó. Vi el cuchillo descender. Vi a Daimon a metros de distancia, demasiado lejos para alcanzarme. Vi mi propia muerte reflejada en el acero, y algo dentro de mí se rompió. No rompió. Se liberó. Un pulso de poder puro emanó de mí como una onda expansiva, no para neutralizar, para proteger, para reclamar, para vincular. El cuchillo de Kael se detuvo a centímetros de mi piel, suspendido en el aire. Los guerreros del norte se congelaron a medio ataque. Incluso el líder quedó inmóvil, sus ojos abiertos con shock. Y Daimon cayó de rodillas, con la mano sobre su pecho. Su boca se abrió en un grito silencioso mientras algo invisible nos conectaba. Hilos de luz dorada se extendieron entre nosotros, tejiendo un patrón que reconocí desde lo más profundo de mi alma. El vínculo de compañero, el verdadero, el eterno. Pero yo no lo había iniciado, él tampoco. Nuestro amor lo había hecho. Isla. Su voz llegó a mi mente, clara como si estuviera susurrando en mi oído. Te encuentro. Siempre te encontraré. Daimon. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. No puedo sostener esto. Son demasiados. No tienes que hacerlo sola. Se puso de pie, y ahora había luz en sus ojos también. Nunca más. Extendió su mano. A través del aire. A través del espacio. Y yo tomé lo que ofrecía. Nuestros poderes se fusionaron. Mi sangre antigua y su fuerza de rey. Mi capacidad de neutralizar y su capacidad de dominar. Nos convertimos en algo que el mundo no había visto en 300 años. Una pareja verdaderamente vinculada. Iguales. Completos. La onda que enviamos esta vez no solo detuvo a nuestros enemigos. Los obligó a arrodillarse. Cada alfa, cada beta, cada persona en ese templo sintió el peso de nuestra autoridad combinada. Acabó. Mi voz sonaba diferente, resonante, real. Todas las conspiraciones, todas las traiciones, se terminaron ahora. Caspian miraba aterrorizado desde el suelo. Isla, por favor. Soy el hermano de Daimon. Eres un traidor. Daimon había llegado a mi lado, cortando mis ataduras con manos que temblaban de furia contenida. Y serás juzgado como tal. Me levantó en sus brazos, sosteniéndome como si fuera algo precioso y frágil. Su frente tocó la mía. ¿El bebé? A salvo. Toqué su mejilla manchada de sangre. Ambos estamos a salvo. Gracias a ti. Gracias a nosotros. Me besó, suave y reverente. Nunca más te alejes de mí. Nunca más. Nunca más. Prometí contra sus labios. Soy tuya, libremente, completamente.
Y yo soy tuyo. Su marca pulsaba en mi cuello, recién formada, perfecta. Para siempre. Tobías apareció en la entrada destruida, con refuerzos. Comenzaron a arrestar a los conspiradores, incluyendo a Caspian, que lloraba y suplicaba misericordia que no llegaría, mientras Daemon me llevaba fuera del templo, hacia el carruaje real esperando. Miré atrás una vez, el lugar donde las omegas antiguas fueron torturadas, donde casi perdí todo, pero también donde encontré la verdad más importante de todas. El amor verdadero no se forja con rituales oscuros o magia prohibida. Se elige. Se lucha por él. Se protege. Y una vez encontrado, nada en este mundo puede romperlo. Ni siquiera la muerte misma. El amanecer llegó teñido de sangre y ceniza. Daemon me había llevado de regreso al palacio. Pero la paz duró apenas horas. Porque mientras Caspian y sus conspiradores más cercanos estaban en las mazmorras, sus aliados en el clan del norte no se rendirían tan fácilmente, y tenían un as bajo la manga que ninguno de nosotros anticipó. El ataque comenzó al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. No con espadas o flechas, sino con magia. Magia tan oscura que hizo que el cielo se oscureciera y las piedras del palacio temblaran. Estaba en nuestras habitaciones, descansando bajo las órdenes estrictas de Meredith, cuando sentí la primera onda. Un pulso de energía corrupta que hizo que mi bebé se retorciera en protesta dentro de mí. No, me incorporé, ignorando el mareo. No, no, no. Tobías irrumpió por la puerta, con la espada desenvainada y el rostro tenso. Mi señora, necesitamos moverla. Ahora. ¿Qué está pasando? El clan del norte. Trajeron a un brujo de sangre. Están rompiendo las defensas del palacio desde adentro. Me tomó del brazo. El rey ordenó que la llevara a los túneles de escape. ¿Dónde está Daemon? Conteniendo el ataque en el salón principal. Pero mi señora, hay algo más. Su expresión se oscureció. El brujo está usando a los prisioneros como anclas, incluyendo al príncipe Caspian. Si no los detenemos pronto, el ritual que comenzaron en el templo se completará de todas formas. Pero esta vez, con el palacio entero como altar de sacrificio, el horror me atravesó. ¿Cuántas personas hay aquí? 200, al menos. Sirvientes, guardias, nobles que vinieron para el juicio. Sus ojos se encontraron con los míos. Todos morirán si el ritual se completa. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora. Quizás menos. 1 hora para salvar a 200 personas. 1 hora antes de que el palacio se convirtiera en una tumba masiva. Tomé una decisión que sabía que Daemon odiaría. Llévame al salón. Necesito estar con él. Mi señora, mis órdenes son... Tus órdenes son protegerme. Lo enfrenté con la voz firme. Y la mejor forma de protegerme es mantenerme junto al rey, porque separados somos fuertes. Pero juntos, Tobías, juntos somos imparables. Dudó. Luego asintió bruscamente. Que los dioses nos perdonen a ambos. El salón principal era un campo de batalla. Daemon estaba en el centro, rodeado por una docena de sus guerreros más leales, conteniendo oleada tras oleada de sombras vivientes, que el brujo del norte invocaba desde un círculo de runas tallado en el suelo de mármol. Cada sombra que Daemon destruía era reemplazada por 2 más. Era una guerra de desgaste, y la estaba perdiendo. Daemon, mi grito atravesó el caos. Su cabeza giró bruscamente y por un segundo, puro terror cruzó su rostro. «Isla, no. Tobías, sácala de aquí». Pero ya era tarde. El brujo me había visto, y sonrió. Era un hombre demacrado, con ojos hundidos y marcas de ritual cubriendo cada centímetro de piel visible. Cuando habló, su voz era múltiple, como si docenas de personas hablaran a la vez. «La omega de sangre antigua. Qué conveniente que te entregaras». Extendió una mano huesuda hacia mí. «Tu muerte completará el ritual. Tu poder alimentará el ascenso del verdadero rey». Las sombras se lanzaron hacia mí como lanzas, y yo hice lo que mi instinto me gritaba. Dejé que mi poder fluyera, no para atacar, para proteger. Un escudo de luz dorada estalló alrededor de mí, vaporizando las sombras al contacto. El brujo retrocedió, sus múltiples voces gritando con sorpresa. «Imposible. Las silenciosas no pueden crear. Las silenciosas que tú conociste eran prisioneras, torturadas, rotas.
Avancé hacia él, sintiendo el poder de mi linaje ancestral despertando completamente. Yo no soy prisionera. Soy libre. Y esa es la diferencia. Daimon llegó a mi lado, su propia energía pulsando en sincronía con la mía. Nuestras manos se encontraron, dedos entrelazándose, y nuestro vínculo se encendió como una estrella. La fusión fue instantánea, su fuerza y mi equilibrio, su dominio y mi neutralización. Nos convertimos en un solo ser con dos cuerpos, nuestros poderes amplificándose mutuamente hasta que la luz que emanábamos obligó a todos en el salón a proteger sus ojos. Juntos. Su voz resonó en mi mente. Siempre, respondí. Y liberamos todo lo que éramos. La onda de poder que enviamos no fue violenta, fue purificadora. Atravesó cada rincón del palacio, cada sombra, cada rastro de magia corrupta. Las runas del brujo se agrietaron, sus invocaciones se deshicieron, las sombras simplemente dejaron de existir. Y en las mazmorras debajo de nosotros sentí cómo las anclas de sacrificio se rompían. Caspian y los otros prisioneros colapsaron, liberados del ritual que los estaba consumiendo. El brujo cayó de rodillas, tosiendo sangre. No puede ser. 300 años de preparación, desperdiciados. Daimon se acercó, su espada en la garganta del hombre. ¿Porque subestimaste algo fundamental? ¿Qué? El brujo escupió sangre. ¿El amor? El vínculo. Cuentos para niños. El cambio. Intervine, arrodillándome para mirarlo a los ojos. Ustedes vieron a las silenciosas como herramientas, como recursos para explotar. Nunca se les ocurrió que una omega libre, amada, protegida, sería 1000 veces más poderosa que una encadenada. Y ahora pagarás por ese error. Daimon preparó el golpe final. Espera. Detuve su mano. Hay otra forma. Los ojos de Daimon se encontraron con los míos, confundidos. Pero confió. Siempre confiaba. Me incliné hacia el brujo, colocando mi mano sobre su frente manchada de runas. Muéstrame todo lo que sabes sobre los rituales antiguos, sobre cómo se usaba a las silenciosas. ¿Por qué habría de...? Comenzó. Y entonces mi poder se hundió en su mente. No fue gentil, no podía serlo, pero tampoco fue la tortura que él había infligido a otros. Simplemente tomé cada secreto, cada ritual, cada fragmento de conocimiento oscuro que había acumulado en décadas de estudiar el genocidio de mi linaje. Cuando terminé, el brujo era un cascarón vacío, vivo, pero con la mente limpia como una pizarra en blanco, sin magia, sin recuerdos, sin nada. Misericordia, susurré, aunque no la mereces. Me puse de pie, tambaleándome. Daimon me atrapó inmediatamente. ¿Qué hiciste? Tomé su conocimiento. Ahora sé cómo deshacían los vínculos, cómo rompían a las omegas. Lo miré con determinación feroz. Y sé exactamente cómo asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Tobías se acercó, limpiando la sangre de su espada. ¿Las defensas? Restauradas. Daimon evaluó el salón. Las sombras se han ido. El ritual está roto. Miró a su guardia. Reúne al consejo y trae a Caspian. Es hora de que mi hermano responda por sus crímenes. El juicio fue breve, con la evidencia irrefutable de la traición de Caspian. Incluso sus antiguos aliados lo abandonaron. El consejo votó unánimemente. Destierro permanente. Despojado de título y herencia. Mientras los guardias lo arrastraban hacia el exilio, Caspian me miró con odio puro. Bruja, monstruo. Maldigo el día en que mi hermano te encontró. Y yo agradezco ese día, respondí con calma, porque me dio algo que tú nunca tendrás, Caspian. Un propósito más grande que la ambición. Cuando se fue, Daimon me rodeó con sus brazos desde atrás, su mano descansando protectoramente sobre mi vientre. ¿Cómo te sientes? Cansada, adolorida. Me recosté contra su pecho. Pero completa, por primera vez en mi vida, completamente completa. El consejo quiere realizar la ceremonia de coronación. Susurró contra mi cabello. Hacerte luna oficial. Legitimizar a nuestro heredero. ¿Y qué quieres tú?
Quiero despertarme cada día sabiendo que estás a salvo, que nuestro hijo está a salvo, que nunca más tendrás que luchar por tu derecho a existir. Me giró para enfrentarlo. Quiero darte el reino entero si eso te hace feliz. No necesito el reino. Toqué su mejilla. Solo te necesito a ti. Entonces me tienes. Me besó, suave y prometedor. Hoy, mañana, hasta que las estrellas se apaguen. Y en ese momento, de pie entre los escombros de la batalla, con el futuro incierto pero juntos, supe que habíamos ganado algo más que una guerra. Habíamos ganado nuestro derecho a escribir nuestra propia historia. Una donde la Omega invisible se convirtió en reina, donde el rey sin corazón aprendió a amar, y donde un bebé nacería, no como herramienta política, sino como símbolo de esperanza. El amanecer llegaba, y con él, una nueva era. ¿Lista para gobernar a mi lado? Daimon preguntó con una sonrisa. «Lista para cambiar el mundo contigo», respondí, y lo hicimos. 6 meses después, el dolor llegó con la primera luz del alba. No era como los libros lo describían. No era una ola gradual que construía lentamente. Era un relámpago que me partió en 2, arrancándome un grito que hizo que Daimon se despertara instantáneamente. «Isla». Sus manos encontraron mi rostro. «¿Es hora?» «Es hora». Jadeé, aferrándome a sus brazos mientras otra contracción me atravesaba. «Daimon, tengo miedo». «Lo sé, mi amor. Lo sé». Me besó la frente y pude sentir su propio terror apenas contenido. «Pero Meredith está aquí. Yo estoy aquí. No estás sola». Como si la hubiera invocado, la anciana sanadora entró con su bolso de cuero y una expresión que era pura concentración profesional. «Bien, niña. Veamos qué tan avanzada estás». Me examinó con manos expertas. Luego asintió con satisfacción. 4 dedos. Progresando rápido. Este bebé tiene prisa por conocer el mundo. ¿Cuánto tiempo? Daimon preguntó, su voz tensa. Horas, quizás hasta el anochecer. Los primeros partos suelen ser largos. Meredith me ayudó a sentarme. Pero ella es fuerte. Y el bebé también. Las horas siguientes fueron una eternidad de dolor y espera. Daimon nunca me soltó. Cuando las contracciones me doblaban, él respiraba conmigo. Cuando el agotamiento me hacía llorar, él me susurraba promesas de lo que vendría después. Cuando sentí que no podía más, él me recordó quién era. Eres la mujer que sobrevivió al rechazo, que enfrentó a conspiradores, que salvó un reino. Su frente tocaba la mía. Esto no te vencerá, Isla. Nada puede vencerte. Y tenía razón. Cuando el sol comenzó a descender y la primera luna apareció en el cielo, sentí el cambio. Una urgencia primitiva que hizo que mi cuerpo supiera exactamente qué hacer. Meredith. Mi voz era ronca. Está listo. Lo sé, niña. Te veo. Se posicionó al pie de la cama. En la próxima contracción. Empuja. Con todo lo que tienes. La primera luna se elevaba completamente cuando el primer llanto de mi hijo llenó la habitación. Era el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Un niño. Meredith lo envolvió rápidamente en mantas suaves. Sano. Perfecto. Lo colocó en mis brazos con reverencia. Felicidades, mi señora. Es un príncipe digno del reino. Lo miré, y el mundo entero se detuvo. Tenía el cabello oscuro de Daimon, pero rizado como el mío, ojos que aún no definían su color, pero que me miraban con una intensidad que reconocí, y cuando lo acerqué a mi pecho, su aroma me envolvió. Bosque después de la lluvia. Limpio. Puro. Poderoso. «Daimon», susurré, sin poder apartar la vista. «Mira lo que hicimos». Daimon se arrodilló junto a la cama, tocando la mejilla diminuta de nuestro hijo con un dedo tembloroso. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro, y no le importaba quién lo viera. «Isla, es perfecto. Es...» Su voz se quebró. «No tengo palabras». «Entonces no hables». Guié su mano para que sostuviera al bebé. «Solo siente». Lo observé mientras Daimon sostenía a nuestro hijo por primera vez. Vi cómo el rey más temido del reino se transformaba en un padre aterrado y maravillado. Vi cómo las últimas defensas alrededor de su corazón se desmoronaban completamente. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó finalmente, sin apartar los ojos del pequeño rostro. Había pensado en eso durante meses.
Había considerado nombres tradicionales, nombres de reyes antiguos, nombres que gritaran poder y linaje, pero solo uno se sentía correcto. Alaric, dije suavemente. Significa gobernante de todos, pero también protector, porque eso es lo que será. No solo un rey, sino alguien que protege a su pueblo. Alaric Corvus. Daimon probó el nombre, luego sonrió. Es perfecto, igual que su madre. Y en ese momento, mientras los sostenía a ambos en esa habitación bañada por la luz de una luna, algo extraordinario sucedió. Una segunda luna apareció en el cielo. Meredith jadeó, acercándose a la ventana. Las profecías, susurró con asombro. El amanecer de 2 lunas marcará el inicio de una nueva era. Pensé que era metáfora. ¿Qué significa? Pregunté, sintiendo cómo mi poder ancestral pulsaba en respuesta al fenómeno celestial. Significa que tu hijo no es solo un príncipe. La anciana se giró hacia nosotros con lágrimas en sus ojos ancianos. Es el primero de una nueva generación, donde alfas y omegas no luchan por dominación, sino que gobiernan en equilibrio. Miré a Alaric, durmiendo pacíficamente en los brazos de su padre, y supe que Meredith tenía razón. Este niño, nacido del amor entre una omega rechazada y un rey sin corazón, criado sin cadenas ni expectativas crueles, cambiaría todo. Deberíamos presentarlo. Daimon dijo finalmente. El reino espera conocer a su heredero. Mañana. Puse mi mano sobre la suya. Esta noche, solo somos nosotros. Una familia. Antes de que seamos rey, luna y príncipe, seamos solo nosotros. Asintió, acostándose cuidadosamente a mi lado con Alaric entre nosotros. La habitación se llenó con nuestros aromas mezclados. Pino oscuro, bosque después de la lluvia, y algo nuevo que era completamente de Alaric. ¿Alguna vez imaginaste esto? Susurré en la oscuridad. ¿Hace 6 meses cuando me ofreciste ese trato? No, admitió. Imaginé un arreglo político. Un heredero de conveniencia. Quizás respeto mutuo si tenía suerte. Me besó suavemente. Nunca imaginé amor. Nunca imaginé una familia real. Nunca imaginé que podría ser feliz. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar nada más. Su brazo nos rodeó a ambos. Protector. Esto es todo lo que necesito. Todo lo que alguna vez necesitaré. Cerré los ojos, sintiendo el peso perfecto de mi hijo contra mi pecho y el calor sólido de mi compañero a mi lado. Había comenzado como una omega invisible. Rechazada. Vendida. Sin valor. Y terminaba como luna de un reino. Madre de un príncipe. Compañera de un rey que me miraba como si yo fuera su sol. Luna y estrellas combinadas. La ceremonia de coronación formal llegaría. Los desafíos políticos continuarían. Habría quienes cuestionarían mi derecho a gobernar, mi linaje, mi poder. Pero mientras yacía allí, bajo el resplandor imposible de 2 lunas, supe una verdad fundamental. Había encontrado mi lugar. No porque alguien me lo hubiera dado, sino porque lo había reclamado. Y ese lugar no era un trono o un título. Era aquí, en este momento, con estas 2 personas que dependían de mí tanto como yo dependía de ellas. Te amo, susurré al universo. A Daimon, a Alaric, a mí misma, y yo te amo. Daimon respondió, su voz ronca de emoción. Hasta que las estrellas olviden cómo brillar. Alaric se movió en sueños, un pequeño suspiro escapando de sus labios perfectos, como si estuviera de acuerdo. Y mientras la noche se extendía y las 2 lunas iluminaban el reino con luz plateada, una nueva historia comenzaba, no de dominación o sumisión, sino de equilibrio, amor, elección. El amanecer de 2 lunas había llegado, y con él, la promesa de que ninguna omega volvería a ser llamada invisible, ningún amor sería considerado imposible, y ningún futuro estaría escrito en piedra. Porque yo, Isla Corvus, luna del reino, madre de Alaric, compañera de Daimon, había aprendido la lección más importante de todas. El verdadero poder no viene de la sangre que llevas o el título que portas. Viene de elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre las mentiras, y la luz sobre la oscuridad, una y otra vez, hasta que el mundo entero no tenga otra opción que cambiar contigo. Y así,
bajo el amanecer de 2 lunas, nuestra historia no terminó. Simplemente se transformó en leyenda. Porque algunas historias no terminan con «fueron felices para siempre». Terminan con «eligieron el amor cada día» y eso fue más que suficiente. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en la siguiente historia.